nos puede decir el señor Noboa? No tiene calidad moral, no tiene capacidad para decirle al pueblo ecuatoriano que las medidas adoptadas van a resolver los problemas que hoy atraviesa la sociedad ecuatoriana. Una de las medidas dice que va, por ejemplo, a compensar al sector del transporte público, a los taxis, entre 60 y 80 dólares. ¿Esto no podría apaciguar un poco la inflación que va a seguir subiendo en el país? Mira, solamente el anuncio del incremento en el precio de la gasolina ha llevado a que en ciudades como Guayaquil, el alcalde de Guayaquil, por ejemplo, esté anunciando la posibilidad del incremento en el pasaje a 45 centavos. En ciudades como Cuenca se están haciendo investigaciones, entre comillas, desde la Universidad de Cuenca, a pedido del alcalde, para ver cuál debería ser la nueva tarifa del transporte público. En ciudades como Quito también hay este análisis. Lo mismo está ocurriendo en Ibarra, lo mismo está ocurriendo en Tulcán, es decir... Un efecto dominó. Pero claro, el anuncio en el precio de los combustibles tiene como consecuencia el incremento en el precio de los pasajes. Y los trabajadores vamos a tener que poner, a ver si nos vamos en transporte a nuestro trabajo o con eso pagamos un pan más para nuestros hijos. Esa es la angustia en la que nos pone. Y entonces, evidentemente, cuando nos dicen que con los 600 millones de dólares que, entre comillas, se va a ahorrar el Estado, se van a resolver las cosas, y eso tampoco es así. ¿Por qué? ¿Para qué va a ser utilizado ese dinero? Mira, nos dijeron que la plata del IVA iba a permitir, por ejemplo, diría yo, con eso resolver los problemas de inseguridad. Eso decía el gobierno. Y ocurre que a pesar que estamos pagando el 15%, las vacunas, la extorsión, los crímenes, el crimen violento, ¿no es cierto?, el tema del sicariato, ha crecido de manera brutal. Solamente si tomamos en diferencia los 3 primeros meses del 2023 con el 2024, vas a ver que ha crecido en el 38%, ¿no es cierto?, el tema de los crímenes violentos. Al igual que las extorsiones. Y las extorsiones en Guayaquil ha crecido 5 veces con referencia del año anterior. Uno dice, existe Plan Fénix, precisamente para abordar el tema de las movilizaciones. Así es, amigas y amigos, se han anunciado movilizaciones inclusive para el día de hoy. Ya se han anunciado algunas movilizaciones, otras serán en el mes de julio, y para ello tengo el agrado de estar junto a Nelson Erazo, quien es presidente del Frente Popular y a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, Nelson? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto siempre estar en este espacio de opinión. Muchísimas gracias a usted por haber aceptado la invitación y por estar en el espacio. Y para arrancar en materia, Nelson, se está hablando por parte del régimen de Daniel Noboa de un ahorro de 600 millones de dólares cuando se elimine los subsidios a las gasolinas Ecopaís y Extra. Y bueno, después no se sabe si es que va a aplicarlo también al diésel. ¿Cuáles son sus primeras reacciones en torno a ello? Primero, está claro para el país que Noboa miente al pueblo ecuatoriano. Noboa ha demostrado su incapacidad para gobernar el país en beneficio de los 18 millones de ecuatorianos. Sus políticas apuntan fundamentalmente a salvaguardar los grandes negocios de la corporación Novis y de los sectores empresariales, mientras por otro lado se toman medidas que golpean la economía de los hogares ecuatorianos. A eso se debe que más del 80% de ecuatorianos hoy vean con angustia o con pesimismo el futuro del país. A eso se debe de que el 44% de ecuatorianos digan que estamos atravesando la peor crisis de la historia de nuestro país. Y obviamente a eso también obedece el hecho de que el 70% se oponga al incremento en el precio de la gasolina. Esto último, ¿es eliminación a los subsidios o es alza en los combustibles? Mira, los términos con los que se utilizan siempre han sido para dorar la pildorita. En los hechos lo que se está adoptando es el incremento en el precio de la gasolina. Con la eliminación del subsidio
a la gasolina Ecopaís y a la gasolina Super, se estaría hablando que en el caso de la Ecopaís pasaría de $2.46 a $3.26. Y en el caso de la Super, de la extra, en el caso de $2.46 a $3.06. Es decir, en los hechos es un incremento al precio de la gasolina. Hay quienes dicen que esto sería mejor para el país, 600 millones que podría utilizar el gobierno, no se sabe para qué, si quizás para gasto corriente, para alivianar las deudas, pero dicen que esto sería un alivio para el país y aparte una medida ambiental. ¿Podría ser esto así? Mira, sube la gasolina, sube todo. En la realidad, en los hechos, el incremento en el precio de los combustibles es un golpe mortal a la economía de los hogares ecuatorianos. Hogares de los ecuatorianos, de los trabajadores que en su mayoría están pasando por condiciones súper complejas hablando económicamente. Fíjate tú, este gobierno ha demostrado en los 6 meses de su presidencia el hecho de cómo con sus políticas ha hecho crecer la pobreza y la extrema pobreza. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país luego de los 6 meses? Se ha disparado el costo de vida, de acuerdo con todas las medidas adoptadas. Noboa nos dijo que con el incremento del IVA no iba a afectar la economía de los hogares ecuatorianos. Sin embargo, con el incremento del IVA al 15%, el costo de vida se ha disparado de manera abismal en el país y hoy supera el costo de la canasta familiar los $800. Ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Portoviejo tienen un costo de la canasta familiar por encima de los $835. Estas son las medidas que ha adoptado el gobierno nacional. Y por otro lado, en cambio, protege los negocios de la corporación Noboa y del grupo Novis o los negocios de su esposa, como en el caso de Olón. Es decir, no nos puede decir el señor Noboa, no tiene calidad moral, no tiene capacidad para decirle al pueblo ecuatoriano que las medidas adoptadas van a resolver los problemas que hoy atraviesa la sociedad ecuatoriana. Una de las medidas dice que va, por ejemplo, a compensar al sector del transporte público, a los taxis, entre $60 y $80. ¿Esto no podría apaciguar un poco la inflación que va a seguir subiendo en el país? Mira, solamente el anuncio del incremento en el precio de la gasolina ha llevado a que en ciudades como Guayaquil, el alcalde de Guayaquil, por ejemplo, esté anunciando la posibilidad del incremento en el pasaje a 45 centavos. En ciudades como Cuenca se están haciendo investigaciones, entre comillas, desde la Universidad de Cuenca, a pedido del alcalde, para ver cuál debería ser la nueva tarifa del transporte público. En ciudades como Quito también hay este análisis. Lo mismo está ocurriendo en Ibarra, lo mismo está ocurriendo en Tulcán, es decir... Un efecto dominó. Pero claro, el anuncio en el precio de los combustibles tiene como consecuencia el incremento en el precio de los pasajes. Y los trabajadores vamos a tener que poner, a ver si nos vamos en transporte a nuestro trabajo o con eso pagamos un pan más para nuestros hijos. Esa es la angustia en la que nos pone. Y entonces, evidentemente, cuando nos dicen que con los $600 millones que, entre comillas, se va a ahorrar el Estado, se van a resolver las cosas, y eso tampoco es así. ¿Por qué? ¿Para qué va a ser utilizado ese dinero? Mira, nos dijeron que la plata del IVA iba a permitir, por ejemplo, diría yo, con eso resolver los problemas de inseguridad. Eso decía el gobierno. Y ocurre que a pesar que estamos pagando el 15%, las vacunas, la extorsión, los crímenes, el crimen violento, ¿no es cierto?, el tema del sicariato, ha crecido de manera brutal. Solamente si tomamos en diferencia los 3 primeros meses del 2023 con el 2024, vas a ver que ha crecido en el 38%, ¿no es cierto?, el tema de los crímenes violentos. Al igual que las extorsiones. Y las extorsiones en Guayaquil ha crecido 5 veces con referencia del año anterior. Uno dice, ¿existe Plan Fénix? ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador? Lo que hay
en los hechos es una incapacidad del gobierno para resolver las cosas, porque además no entiende. Mientras nos dice, por ejemplo, de que para poder comer las 3 veces los 3 platos y hasta el postre, deberíamos trabajar más duro, ocurre que la juventud no tiene pues la proyección de encontrar una fuente de trabajo. Y es la más afectada. Es la más afectada. Y a los viejitos, ¿no es cierto? En cambio les quieren obligar a trabajar hasta los 75 años para que se jubilen. Entonces, cuando tú ves ese discurso y le escuchas al presidente señalar que se va a resolver el tema de la inseguridad porque se va a contratar más policías, porque se les va a dotar de más armas, es no entender que los problemas de la inseguridad se resuelven de otra manera. Se resuelven con medidas de carácter social, que implique que la gente no tenga que salir a las calles a protestar porque no tiene medicina en los hospitales. Pues hoy vemos como la gente que tiene las enfermedades terminales, que tienen que hacerse la diálisis, de manera recurrente en las distintas provincias del país, están saliendo a implorarle al gobierno que pague los recursos para que se puedan comprar su medicina porque está en juego su vida. Cuando tú ves que llegan las personas a emergencias y ocurre que en las emergencias de los hospitales o los centros de salud no tienen los implementos como para poder atender a la gente que llega en condiciones bien graves a estos espacios, tú ves efectivamente cómo el sistema de salud está caotizado. Cuando tú ves que la infraestructura hospitalaria no da más, y no da más porque efectivamente se ha desmejorado, no se atienden, no existe el personal necesario, no existen médicos tratantes, no existen médicos especialistas, y esto agrava aún más la crisis de la situación de salud. Entonces, evidentemente, si no hay medidas que signifiquen dotar de medicinas en los hospitales, resolver los problemas del sistema de salud, efectivamente lo que conlleva es que los grupos delincuenciales aprovechen este escenario como caldo de cultivo. Cuando tú ves que más de 80,000 jóvenes, por ejemplo, o niños, ahora no pueden ingresar a los establecimientos educativos porque sus padres fueron despedidos o porque no tienen sus padres para comprar la lista de útiles, para poder comprar los uniformes. O por la inseguridad. O por la inseguridad. Ocurre entonces que más de 80,000 niños, niñas y adolescentes no pueden ingresar nuevamente a clases en la región costa. Esto evidencia la crisis del sistema educativo. Cuando tú ves que hay escuelas en las cuales falta el número de profesores para que se pueda dar una educación de calidad a los hijos de los trabajadores o a los hijos de los sectores populares, evidencia efectivamente el hecho de cómo este gobierno ha dejado de lado la atención al sistema de educación. Cuando tú ves que los maestros tienen que reclamar incluso el tema de capacitarse para mejorar la cuestión de la educación superior y la de educación en general, evidencias efectivamente el hecho de que las cosas están mal. Cuando tú ves que nos dicen que aquí han dado cerca de 120,000 empleos y vas al Ministerio del Trabajo y te encuentras que en este último periodo, en estos últimos 3 meses, existen 392,000 actas de finiquito, es decir, más desde el número de trabajadores que salen que el número que ingresa. Y de esos 392,000, son más de 18,000 despidos intempestivos, es decir, que no tenían razón de haberles votado a los trabajadores. Y esos despidos son del pleno empleo. Entonces, todas estas medidas, todas estas consecuencias han sido, cuando uno analiza el tema del Fondo Monetario Internacional y desde que ingresó al país en el año 2018, ve que en vez de que aumente el empleo, en vez de que aumente el bienestar, la pobreza ha sido la que ha aumentado, la extrema pobreza ha sido la que ha aumentado. ¿Esto podría ser considerado como al FMI como la fábrica mundial de indigentes? Mira, a ver, el Fondo Monetario Internacional en los últimos 40 años, los distintos gobiernos firmaron 23 acuerdos, cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. Y todas conllevan el mismo recetario: despidos, eliminación de subsidios, incrementos del IVA, reducción del tamaño del Estado y un sinnúmero, privatizaciones, ¿no es cierto? Es decir, desde hace 40 años la derecha ha persistido en el hecho de que deben aplicar estas políticas fondomonetaristas que han llevado a la pobreza, a la miseria y al hambre a los pueblos del mundo. No solamente ocurre en Ecuador,
La crisis que ocurre también en Perú, que ha atravesado también en su momento Colombia, que atraviesan los distintos países de América Latina es como consecuencia de ese tipo de cosas. Los problemas que se dieron en Francia, en España, con los jubilados, del recetario que planteaba el hecho de incrementar, ¿no es cierto?, los años de servicio, el tema de los aportes, disminuir las pensiones jubilarias. Ese ha sido el recetario del Fondo Monetario Internacional. Entonces, no nos... O sea, sí se podría considerar una fábrica mundial de indigentes. Pero claro, es un organismo que ha llevado a la miseria a los distintos países. Y claro, ha tenido gobiernos serviles, ¿no es cierto?, a estos organismos que obviamente están sobre la base de los intereses de las clases dominantes a nivel internacional y en nuestro país, de los ricos, de los empresarios, de los dueños de los medios de producción. Porque hay un tema, mientras la gente no encuentra trabajo, ocurre, por ejemplo, que en el año 2023 las 25 principales empresas tuvieron ventas por más de 20 mil millones de dólares y tuvieron esas 25 empresas tuvieron ganancias netas de 2 mil millones de dólares, las 25 principales empresas, cuando en cambio aquí los trabajadores tienen un salario de 460. Pero adicionalmente a eso es mucho más grave cuando ves el ingreso familiar promedio de los ecuatorianos es de $300. Entonces, ¿cómo nos pueden venir a decir? La cuarta parte de la canasta básica familiar. Pero claro, fíjate, son que $538 en el caso de las familias cuencanas que les falta para poder cubrir el costo de la canasta familiar. Esa realidad es la que estamos viviendo. Y entonces ante eso, evidentemente que los sectores sociales necesitamos levantarnos para oponernos al incremento en el precio de los combustibles. Porque además hay otro tema. No se trata solo del incremento en el precio de los combustibles que hoy están anunciados. Se trata de que hoy es la gasolina, mañana será el gas, pasado mañana será el diésel. Se viene la privatización de las empresas estatales. Van a meterle la mano al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La carta de intención que se está aplicando en el país habla del achicamiento del tamaño del Estado, es decir, más despido de trabajadores. Eso es una de las preguntas también. ¿Se puede achicar aún más el Estado tomando en consideración que los hospitales no tienen médicos, no hay medicinas, tomando en consideración que para sacar una cédula, un pasaporte se demora 3, 6, un año, cuando antes se demoraba un día o cuestión de 30 minutos, y cuando vemos que las carreteras, que prácticamente toda la cosa pública, el Estado en sí mismo parece que no tiene una luz de ver una esperanza de mejores días. Mira, yo creo que este no es un problema solamente de este gobierno. Este ha sido un problema que nos han conllevado los distintos gobiernos y que se está profundizando con el gobierno. ¿Cuáles gobiernos? Mira, yo creo, por ejemplo, que ningún gobierno en nuestro país tuvo una política adecuada laboral que pueda generar empleo. Lo que aquí se hizo es precarizar las condiciones de los trabajadores con los famosos contratos de servicios profesionales, los nombramientos provisionales, que significaron la apertura para que luego sean botados de sus puestos de trabajo, porque no se garantizó un pleno empleo, no se garantizó un empleo de calidad, con derechos, en donde la gente vea el tema del trabajo como una fuente de bienestar, de progreso, que le permita efectivamente tener una proyección de vida. Pero en el tema del achicamiento del Estado, insisto en esa pregunta, Nelson, ¿se puede seguir achicando aún más el Estado cuando no hay médicos, no hay medicinas y hace falta un sinnúmero de cuestiones en el Estado? Vamos, es que a eso es lo que vamos, a eso nos conllevó las políticas del tiempo de Correa, porque esos trabajadores de la salud, por ejemplo, no tenían estabilidad laboral, no les garantizaron el tema de que puedan estar en sus puestos de trabajo. Y claro, cuando vinieron otros, también dijeron aquí, vamos a votar porque son innecesarios. Tenían que haber dado el tema de la estabilidad laboral. Nunca les dieron. ¿Ya? Porque también hay responsables alrededor de esto. Pues hoy lo que estamos viviendo no es producto solo de Novoa. Estamos hablando de hace 7 años. ¿Se puede seguirle echando la culpa a Correa? ¿No es una muletilla acaso? No. Son responsables también de esto. Y no estoy diciendo que sean los únicos. Pero evidentemente, cuando no tomaron las medidas, cuando hubo los recursos para poder resolver los problemas, evidentemente que ha generado también esto. Cuando permitieron que se saque el país, porque es real, sobreprecios, corrupción. ¿Pero hay algún juicio de sobreprecios? Yo he revisado y ¿se puede encontrar algún juicio por sobreprecios?
Mira, las cosas siguen saliendo. Todo el mundo sabe lo que pasaba en nuestro país. Esto que está saliendo ahora con la fiscal es lo que nosotros denunciamos hace rato. Y te voy a poner un caso. Nosotros habíamos pedido, por ejemplo, el hecho... Pero pongamos un ejemplo de te voy a poner un ejemplo de lo que pasó en el tiempo del correísmo. Porque nosotros habíamos pedido el hecho de que no se le permita salir a Richard Espinosa del país por la situación en la que le dejó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Porque son los responsables de la quiebra de la seguridad social también, pues, cuando dejaron de pagar el 40%, porque nos dijeron, les vamos a pagar el 100%. Y ahora ocurre que le afectaron al IES de más de 9.000 millones de dólares solamente con el no pago de el 40% en ese entonces. Es decir, todo esto tiene que ver con los actos de corrupción en esos momentos que se iban dando. Y si claro, no, hablamos de González. Pero hablamos de sobreprecio, un contrato con sobreprecio. Creo que nos sale el Hospital Quito Sur, pues. Mira, que ese hospital está en proceso judicial. Mira, porque han tenido 7 años para decirlo. Un hospital de esa naturaleza, en Europa cuesta 60 millones. Este nos costó 120 millones. Y bien equipado, por si acaso. Entonces tú ves cómo actuaban de esta manera. Eso no es subjetivo, porque no hay el proceso judicial. Es una realidad. Desde hace 7 años. Por eso le pregunto, ¿hay algún juicio de sobreprecio? Porque la realidad es esa. Porque tú hay algún juicio. Evidentemente están las denuncias y va a empezar a salir todo eso. Los sobreprecios en un sinnúmero de obras. La Comisión Nacional Anticorrupción, que fue creada por el Frente Unitario de Trabajadores, por el Frente Popular y la CONAIE, hace algún tiempo atrás, en el 2014, había establecido ya en el 2017 que había más de 35.000 millones de dólares que se fueron en un sinnúmero de acciones en contra del pueblo ecuatoriano, sobre precios, corrupción y un sinnúmero de cosas. Pero bien, ese es un eso tema. No es subjetivo. ¿Por qué le pregunto esto? Bueno, porque desde ese entonces, desde el año 2017, 2018, que fueron las últimas obras que se generaron en el país, al día de hoy hay funcionarios públicos que les da miedo gestionar alguna obra pública. Las hidroeléctricas, había una planificación, una que se iba a construir en el río Santiago, se ha quedado ahí, no se ha dado ni siquiera mantenimientos, no se está legitimando este discurso de que todo es corrupción y entonces no hagamos nada, porque bueno, Daniel Noboa vemos que es verdad lo que dice, que no tiene alguna cuestión encima, porque no ha firmado nada, no ha firmado una carretera, no ha firmado una hidroeléctrica, no ha firmado absolutamente nada, no se está haciendo eso. Mira, no es del hecho de hacernos eco de lo que dicen sobre el tema del corrupción. Hay una cuestión concreta que cada uno tendrá que responder por sus cosas. Claro, porque pregúntale a algún funcionario público, ¿quiere firmar para hacer una hidroeléctrica? ¿Quiere firmar para hacer un hospital? ¿Quiere firmar para esto? No, dicen, no, pero ¿para qué me voy a meter en eso si luego me va a caer Contraloría, me van a linchar mediáticamente? Nadie quiere denunciar la corrupción. ¿Y sabes por qué? Pero no se denuncia. No. ¿Y sabes por qué no puede denunciar la corrupción? Porque también nos generaron una ley en la cual se dijo que nadie podía hablar de los problemas, por ejemplo, en el caso del magisterio, de los problemas de la educación. En el caso de los trabajadores petroleros, de la corrupción en el sector petrolero, porque enseguida eran despedidos. Por eso nos quitaron a los representantes de los trabajadores en los directorios de las empresas públicas, pues, porque ahí teníamos la voz para combatir el tema de la corrupción, para que las cosas se hagan bien. Y cuando ya no hubo representación de los sectores sociales, evidentemente que se hicieron un sinnúmero de cosas distintas a lo que se venía planteando. Pero ahora bien, tú dices que el presidente Noboa no tiene nada que le pueda, diría yo, manchar su hoja de vida por actos de corrupción, pero porque ha demostrado su incapacidad evidentemente para poder gobernar, pues. Pero ¿qué más mancha le puedes dar a una hoja de vida cuando es un sirviente del Fondo Monetario Internacional y sus políticas están al servicio de la oligarquía, están al servicio de sus familias? ¿Con qué calidad moral nos puede hablar el señor Noboa cuando es el primer beneficiado de la condonación de deudas y dejó de pagar los 140 millones de dólares que debía haberle pagado al Estado ecuatoriano? ¿Con qué calidad nos pueden decir ahora de que esa plata va a servir para resolver los problemas, cuando hoy vemos cómo la plata que viene del préstamo con el Fondo Monetario Internacional está sirviendo para pagar la deuda externa y no la deuda social con el pueblo, que sería la inversión en salud, educación? Pagar la deuda externa es constitucional, Nelson, porque
No, pero, bueno, aparte de inmoral, es constitucional porque uno revisa el artículo 290 y le ve en la parte 3, en el numeral 3, que dice claramente que ninguna deuda puede ser contratada para el gasto corriente. O sea, no debería, sino ser utilizada para obra pública o para renegociación de la deuda que sea en beneficio del Ecuador. Pero en este caso... Pero además debería tener el aval de la Asamblea Legislativa. Además, la Asamblea debería haber discutido, ¿no es cierto?, en este caso, si es que era correcto o no lo que se está haciendo. Y evidentemente, yo por eso decía, no es un problema solamente de Noboa, sino también de una asamblea que ha estado al servicio del gobierno de Noboa. Y si no, veamos cómo aprobaron las leyes aquí, cómo se aprobó el tema del IVA, cómo se aprobó la ley para perdonar las deudas, cómo se aprobó la ley cero apagones. Son los responsables, pues, los que están en la Asamblea Legislativa. Se estaría hablando de una dictadura financiera, porque al final parece ser que el Fondo Monetario Internacional es el que le da las órdenes a Daniel Noboa para que él actúe. Eliminación de los subsidios, el tema del IVA al 15%, se plantea dentro de la carta de intención una nueva reforma tributaria que será planteada en noviembre, el achicamiento del Estado. O sea, parece que es el Fondo Monetario Internacional el que gobierna y no Daniel Noboa. ¿Es esto así? No, está gobernando Noboa con el Fondo Monetario Internacional. Están cogidos de la mano. Están cogidos de la mano, porque además están los intereses de Noboa. Pues. Recuerda que Noboa también es accionista de las grandes empresas transnacionales, no es que tiene solamente empresas aquí. Por lo tanto, es lo que está en juego son sus negocios, los negocios de los grupos económicos. El grupo Novis, justo le veía una de las entrevistas del ministro de Economía, que decía que, por ejemplo, va a haber una inversión de 5.000 millones de dólares en el ámbito de las mineras y todo en el sector extractivista del Estado. Pero la renta petrolera, la renta que nos va a generar la minería va a ser ni 100 millones de dólares. ¿Para quién está sirviendo realmente el Estado y este tema de Novis y las mineras? Mira, hay un elemento adicional. Lo que pasa es que con el tema de la minería también vino el tema de las zonas francas. Y esas inversiones en el sector minero, ¿no es cierto?, que no van a pagar utilidades al Estado, no van a pagar impuestos, no van a pagar derechos a los trabajadores, porque de lo que se habla, vienen, se instalan, invierten, y hasta, entre comillas, que recuperen su plata, no tienen ninguna obligación con el Estado ecuatoriano. Entonces, evidentemente... Se van a llegar hasta el hueso. Pero claro, y esto ya vivimos hace años atrás, pues. Esto vivimos con los capitales golondrinas, esto vivimos con el tema de la maquila, esto se vivió ya con el tema de las zonas francas. Por eso es que los sectores sociales nos oponíamos y nos oponemos a la reforma laboral, porque adicionalmente a lo que tú decías, la reforma tributaria, el tema de seguridad social, las empresas públicas, también se viene una reforma laboral. A eso apuntaba el tema de la consulta popular con el trabajo por hora. Entonces, el pueblo ecuatoriano... Y es parte también de los condicionamientos que tiene el Fondo Monetario Internacional. No se sabe cómo lo van a hacer, pero ya lo anunció la ministra de Economía, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, la que dijo que iba a hacerse de 20 horas para abajo para hacer una legislatura para el trabajo por horas. Ya dio al inicio, después de la consulta popular, ese preámbulo. Esperemos que no avance, pero si avanza... Mira, los sectores sociales estamos atentos a lo que está pasando en el país. Por eso es que iniciamos las jornadas del día de hoy. No quiere decir que son las únicas, ni quiere decir que es la más elevada. La convocatoria a la jornada de hoy es el llamado a la unidad de los trabajadores, de la juventud, de los pueblos y nacionalidades, del movimiento indígena, del campesinado, de todos los sectores que vamos a ser afectados con estas medidas que está adoptando el gobierno nacional. Y a eso se debe de que el día de ayer el Frente Unitario de Trabajadores nos ha señalado que están discutiendo este tema y en las próximas horas van a dar un pronunciamiento en relación al incremento en el precio de los combustibles. Es decir, la resistencia, la lucha social va a ir en crecimiento. ¿Por qué? Porque hay ese descontento que decíamos, pero también porque los trabajadores y los pueblos hemos sido, yo diría, actores trascendentes en la resistencia a las políticas neoliberales. Pero sobre todo, somos un pueblo digno, somos un pueblo soberano. Y ante eso, efectivamente, nos organizamos para enfrentar este tipo de políticas. En este caso, ¿no es cierto?, es entonces que necesitamos seguir trabajando con el tejido social. Creemos que vamos a ir dando pasos importantes en la unidad con el movimiento indígena, que nos va a ir permitiendo en el hecho de ir creciendo la lucha social en el país. Las acciones de hoy y del día de mañana que se desarrollan
en todo el país, van a tener una respuesta importante y van a ser el detonante efectivamente para ir impulsando nuevas acciones. ¿Para qué hora estará la convocatoria? Bueno, el día de hoy está para las 4 de la tarde en la Caja del Seguro en el caso de Quito, pero en el caso de las provincias del Carchi, Babura, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, El Oro, también están provincias de Sucumbíos, Orellana, las que realizamos el día de hoy, todas estas a las 4 de la tarde. Y el día de mañana se movilizan las provincias de Chimborazo, de Cañar, Azuay, Loja, Zamora, Napo, Pastaza, Guayas, El Oro, Los Ríos, no, El Oro no porque se moviliza hoy, sería Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo. Es decir, todas las provincias, en todas las provincias va a haber movilización de los distintos actores. A nivel nacional prácticamente. Hacia las gobernaciones en las horas de la tarde, luego de la jornada de trabajo y luego de que puedan incorporarse también de las clases los estudiantes. Es decir, estas acciones que son el inicio de la resistencia también será el jalón a la lucha social por la defensa de la soberanía, de la vida y en demanda de que el gobierno nacional retroceda en el incremento del precio de los combustibles y por otro lado que declare la emergencia tanto del sistema de salud como del sistema de educación. En torno a la represión, ¿ustedes podrían vaticinar algo similar al escenario del año 2019 de octubre o de lo que pasó en 2021? Mira, entendemos de que existen 7 provincias en las que existe el estado de excepción. Sin embargo, de ello, las distintas organizaciones y los frentes populares de dichas provincias han dicho que no hay ninguna dificultad en poderse movilizar. ¿Por qué me refiero a esto? Porque nosotros no podemos tener miedo al tema de la represión, porque es mucho más complejo vivir muriéndonos de hambre al hecho de, en cambio, levantar la cabeza y luchar por un cambio y una transformación. La lucha que hoy levantamos los trabajadores de los pueblos es la lucha por el futuro de nuestros hijos. Y si en esa lucha evidentemente tienen que darse cuestiones represivas en contra del pueblo ecuatoriano, también sabremos responder. Es mucho más violento matarle de hambre al pueblo ecuatoriano que el hecho de que los trabajadores reclamen mejores condiciones de vida. Antes de finalizar, y no quisiera desaprovechar la oportunidad para sus impresiones, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, dijo que era más barato importar las gasolinas que producirlas localmente. ¿Es esto así? Eso es parte de los negocios de los grupos económicos, de las grandes transnacionales y parte del mandato del Fondo Monetario Internacional. ¿A quién se le puede ocurrir decir que es mejor mandar a refinar el tema de la gasolina, de los combustibles fuera del país y que aquí solamente se refina el tema del diésel? Es decir, lo que a ellos les interesa son sus negocios, está en juego la vida, la soberanía, está en juego el país. Y ante eso se equivoca el ministro de Economía, al igual que el ministro de Energía, que también es el que está repitiendo este tipo de cosas. Pero sobre todo, se equivoca el gobierno nacional si piensan que las medidas neoliberales van a pasar por abajo sin que nadie proteste y que exista la resistencia de los pueblos del Ecuador. En ese marco es que los trabajadores nos preparamos para nuevas acciones para defender los intereses de todo un pueblo. Antes de finalizar, y como ya es una costumbre, ¿cuál sería la otra verdad de esta eliminación de los subsidios a las gasolinas que el gobierno dice le ahorrará $600 millones? La otra verdad es el hecho de que están intentando sumirle en la pobreza, en la miseria, en la angustia a los hogares ecuatorianos. La realidad concreta es que sube el combustible y sube todo. Los ecuatorianos no vamos a soportar un nuevo garrotazo a la economía de los bolsillos de los trabajadores y los pueblos. Por eso nos organizamos, resistimos y peleamos ante las políticas neoliberales. Han sido las apreciaciones de Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, a quien agradecemos por haber estado en La Otra Verdad, transmitida a través de En Retrospectiva, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates. Como siempre, un gusto. Muchas gracias. A usted, Nelson. Y con ustedes, amigas y amigos, recuerden que en tiempos de engaño universal decir la verdad se convierte en un acto revolucionario, como lo diría George Orwell, y que la mayor parte de la población no sabe lo que está pasando y ni siquiera sabe que no lo sabe, como lo diría Noam Chomsky, filósofo estadounidense. Con ustedes se despide Frank Pozo.
No sin antes recordarles que la comunicación es más que un derecho y que con ustedes será hasta un próximo programa.